Acá estamos. Entonces la clave para todo lo que es simulación Monte Carlo es tirar números al azar, ¿no es cierto? Y eso lo hacemos con un número aleatorio. Entonces ahí tenemos. Y podemos tener múltiples números aleatorios. Fíjense, bueno, acá F9, cada vez que aprieto F9 actualiza no sé qué hice ahí, bueno, actualiza la planilla de cálculo y se recalcula el número aleatorio. Y podemos tener múltiples números aleatorios, por supuesto podemos hacer esto, que no es lo aconsejado. Podemos tener múltiples números aleatorios, ven ahí, en todos hay podemos tirar números aleatorios de esta forma. Innumerables, podemos completar. Acá tenemos 488. ¿Y qué hacemos? Ponemos esto ahí y nos ayudamos de la tabla de datos. Seleccionamos todo primero. Vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y lo que tenemos que completar es la columna. Acá no tenemos una tabla de doble entrada como hacíamos en análisis de sensibilidad, sino que acá usamos solamente la columna. ¿Qué ponemos en la columna? Bueno, lo que necesitamos poner de la columna es sencillamente un número para que tabla de datos, una celda para que tabla de datos use de soporte para volcar números en todo el rango que nosotros le pedimos. Entonces, lo que yo les aconsejo, acá podemos poner cualquier celda, pero lo que yo les aconsejo es que sea esta, para que no corran el riesgo después de sobreescribir algo. Es un consejo nada más. En realidad pueden usar cualquiera. Entonces ahí está. Se les completa acá con esta tabla. Para Excel esto le resulta mucho más liviano. Y bueno, esto es un problema de formato nada más. Si ponemos formato general, bueno, ahí está. Y bueno, por supuesto, cada vez que apretamos F9 se va a recalcular todo. Podemos hacer un aleatorio normal. Entonces, lo que vieron acá es que Excel puede muy bien poner números aleatorios y puede generar muchos números aleatorios. No es un programa especializado, que usan otros tipos de lenguajes de programación, son mucho más livianos, pero bueno, todos tenemos Excel y esos programas son bastante caros. Así que está muy bueno que Excel o cualquier planilla de cálculo pueda hacer esto. Vamos ahora a una función normal. A ver, hagamos esto más 0.5. Piensen, chicos, una distribución normal que tenga media 5 y desvío 1.5. Esto va a ser una distribución muy linda en el que la media va a estar en 5 y va a llegar casi hasta el 0 y casi hasta el 10, ¿no es cierto? Y bueno, como todas las distribuciones normales continúan sin tocar el eje de las X, pero queda bastante bien definida ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo definimos esta distribución? Esta es la distribución normal. Si nosotros queremos generar la distribución normal, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a distribución normal. Ahí está, normal. Entonces tenemos, el X es este. ¿Qué pasa con la distribución cuando X es 1? Si nuestra media es 5, nuestro desvío estándar, perdón, lo tomamos de acá, ¿no? Nuestro desvío estándar
es 1.5 y acá le decimos que, bueno, si está ordenado, no le ponemos falso. Entonces ahí está. Bueno, vamos a graficar. ¿Dibujó una distribución normal? Vamos a ver. Yo creo que sí. A ver. Un gráfico de área. Ahí está. Efectivamente, ahí está. Esa es nuestra distribución normal. Lo que pasa es que nosotros ahora lo que queremos hacer es la inversa. De esta distribución normal, lo que queremos hacer es vamos a suponer que esta es nuestra distribución. Esta es la versión acumulada. Esta es la otra cara de la misma distribución, nada más que con la versión acumulada, a cada frecuencia le corresponde un valor de x. A cada valor de frecuencia le corresponde un valor de x. Entonces, eso es lo que tenemos que usar, y para eso usamos la curva normal invertida. La curva, entonces, ¿qué tenemos? La curva normal invertida, x va a ser nuestra probabilidad, o sea, nosotros le vamos a dar una probabilidad y nos va a devolver x, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Se hace distribución normal invertida. Ahí está. Fíjense que de casi todas las distribuciones tenemos la versión invertida, que justamente lo que hace es eso. O sea, acá dibuja la distribución en forma normal, tal como nosotros la vemos y la entendemos, y acá desde una función, desde un número probabilístico, nos da cuál es el x. Entonces ahí tenemos la logarítmica invertida, la gamma invertida. Bueno, acá tenemos la normal invertida. Entonces nosotros le damos la probabilidad, es un número aleatorio, punto y coma, que tenga media, y para ese número aleatorio que lo contraste con una curva que tenga media en 5 y desvío estándar en 1.5. Y ahí está. A ver, hagamos así. Acá tenemos el número aleatorio y acá venimos a buscar este mismo número aleatorio de acá. Entonces acá un número aleatorio alto, cercano a 1, va a dar un número aleatorio alto va a dar una x alta. Un número aleatorio bajo va a dar una x baja. Y está tomando un número bajo, va a dar una x baja. Un número aleatorio alto va a dar una x alta. ¿Ok? Y ahí estamos, chicos. Es tan sencillo como esto. Y después podemos... ¿Está claro? A ver, perdón. Este es el número aleatorio. Este es el x. X y la probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, fíjense, podemos hacer múltiples. Ahí está. Que tome esta función. Datos. Administrar hipótesis. Tabla de datos.
Y acá para la columna le ponemos este numerito de la esquina. Y ahí está, ahí tenemos nuestros datos. ¿Corresponden realmente a esta misma curva que habíamos visto antes? ¿Corresponden con esa curva? Y bueno, vamos a ver, vamos a graficarlo. Entonces venimos acá a datos, análisis de datos. Es muy probable que esto no lo tengan, chicos. Si no lo tienen, acá en datos, al final, análisis de datos. Si no lo tienen, vienen acá, opciones, complementos, y acá le dicen que quieren poner herramientas para análisis. Yo acá tengo Solver y herramientas para análisis por administración rural, ¿se acuerdan? A Solver acá yo le agrego herramientas para análisis, ahí estamos. Aceptar, entonces aparece acá, debajo de Solver aparece análisis de datos. Entonces acá tenemos la probabilidad de hacer histogramas, histogramas de frecuencia. Entonces vamos y bueno, el rango de nuestros datos es este. Ahí está. Y los rangos de clase me olvidé de ponerlos, pero bueno, acá los tenemos, son estos de acá, nuestros rangos de clase. Y que lo haga en una hoja nueva, que nos dé el porcentaje acumulado o no, que cree el gráfico, que cree la tabla de frecuencias y el gráfico. El porcentaje se lo podemos pedir o no. Entonces acá estamos. Ahí está. Bastante imperfecto porque tiramos solamente un poquito más de 100 datos, pero acá tenemos nuestra curva normal. No es perfectamente normal, insisto, por la cantidad de datos, que es muy baja, pero tenemos la mayor probabilidad está en 5 y los números alrededor de 5, y los menos probables están cerca de 10 y de 1. Entonces, bueno, aquí tenemos otra cosa. O sea, si ustedes quisieran al precio ponerle jugar con una distribución normal, no es lo más aconsejable porque los precios no siguen distribuciones normales, pero si ustedes quisieran, podrían usar esta función que está incorporada en Excel, la distribución normal invertida. Entonces generan un montón de números al azar y después con eso pueden determinar la X con esta función. Ni precio ni rendimiento son funciones normales, o sea, estarían el dato del promedio podrían tenerlo, el dato de desvío tendrían que inferirlo. Así que bueno, justamente estas curvas, para estas curvas hace falta muy buena información, chicos, para poder usarlas. Es por eso que nosotros usamos distribuciones triangulares. Y acá tenemos un lío, porque Excel no tiene definido entre sus funciones, no tiene definida la distribución triangular. Acá no está. Entonces nos las tenemos que arreglar nosotros y bueno, es esta función bastante relativamente compleja, necesita dos números al azar. Pero bueno, acá tenemos dos formas distintas de llegar a ese número. A mí me gusta esta acá porque tiene el gráfico y esta porque me resultó más fácil de entender y más fácil de reproducir para llegar al X, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Lo que tenemos es lo que nos dicen nuestros expertos, que el mínimo, el esperado y el máximo, ¿no es cierto? Que son A, B y C. Podemos hacer acá esto. A ver, ¿dónde tengo para agregarte una? Acá. Así que acá estamos en 4,5 solo para posicionarlos, ¿no? Acá estamos en 7 y acá estamos, de acuerdo a estos datos, ¿no es cierto?, en 10,5. Ahí estamos. Entonces, bueno, lo que hacemos primero es dividir
este triángulo en la mitad y tomamos dos triángulos. Tomamos este triángulo de acá, o sea, no lo dividimos por la mitad, sino lo dividimos en el punto de la moda, en el punto más frecuente. Entonces ahí trazamos este triángulo de acá. Entonces, por geometría simple, con ecuaciones geométricas simples, cuando determinamos este número podemos llegar acá y de este número podemos proyectar hasta acá. Y determinamos X. Y en este otro triángulo usamos la probabilidad acá, sobre esta línea, y proyectamos el X acá abajo. Entonces necesitamos dos números al azar. El primero, que es R1, que lo que hace es determinar si nos vamos a posicionar en este triángulo o en este otro triángulo. Y el otro número al azar es el que determina cuál es el X en este triángulo o el X en este otro triángulo. Es tan sencillo como eso. Puede sonar complicado, pero bueno, lo que nosotros tenemos acá es esta función, es este punto, ¿no es cierto?, que divide el triángulo en dos, el triángulo de probabilidades en dos. Y acá tenemos, bueno, este número al azar, si es más alto, acá por ejemplo, este número al azar, que es más bajo que esto de acá, va a estar trabajando sobre este triángulo de acá, ¿no es cierto? Entonces nos va a dar un número 5,9 que está más o menos por ahí. Si tiramos otro número al azar, claro, acá nos vamos al otro triángulo, ¿no? Este número está por arriba de 41 y nos va a dar 7,9 que está más o menos por acá. Y bueno, chicos, entonces, como siempre, ahora viene la parte sencilla. Insisto, esto, a pesar de que todos tenemos el conocimiento matemático por nuestras carreras para entender esto, si no quieren detenerse a tratar de entenderlo, realmente no hace falta. Yo se los explico un poquito vagamente, porque tampoco quiero perder demasiado tiempo en esto. Lo importante es que ustedes sepan usar esto, usar esta información. Entonces ahora, a ver, vamos a hacerlo ahí nada más que para que quede más prolijo. Ahora vamos a tirar los números al azar. Ahí tenemos 327 números. Bueno, venimos acá. Datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Para la columna le damos S y aceptar. Ok, y acá tenemos esta distribución, es verdaderamente triangular. Y yo creo que sí, tenemos relativamente... Podría haber tirado más números, ¿no? Creo que en clase lo hice con muchos más números. Pero bueno, vamos a análisis de datos e histograma y vamos a ver si es cierto que nos dio que nos está dando una función triangular. Aquí estamos. Bueno, la verdad es que está media imperfecta, ¿no? Bastante imperfecta. Lamentablemente deberíamos haber usado más datos, pero si no me equivoco en clase lo vimos bien, con muchos más datos. Recuerden que cuando ustedes hacen muestras chicas, acá tenemos un poquito más de 100 datos, bueno, es muy dependiente de la muestra o sea, la muestra es muy imperfecta para seguir la verdadera distribución de la población. Así que bueno, ahí estamos. Me consuela que en clase nos dio bastante mejor. Ahora les voy a dar la última pista. La última pista, porque nos vamos a ir al trabajo que tienen que resolver. Este es el ejercicio que tienen ustedes peladito. Peladito, peladito. Entonces, ustedes van a calcular, bueno, no sé, yo les aconsejo que
Si la computadora les da, que no se queden, chicos, ¿no? Hagan mil casos. Y ahora necesitamos el X de acá, este número. O sea, estos, chicos, no es que necesariamente los necesitamos, es que son nuestras variables, ¿no es cierto? Y después los rendimientos, ¿no es cierto? Epa, ¿qué pasó acá? Son nuestros rendimientos y nuestros precios. Y esto es lo que nos determina este resultado de acá, ¿no es cierto? Pero ahora lo que queremos hacer es que todos estos números sean aleatorios. Entonces, en la última pista que les doy para resolver el trabajo práctico es que copien esto, porque acá tienen toda la estructura de cómo llegan hasta el X. Copian esto, vienen acá y pegan. Y entonces ahora lo único que tienen que hacer es reemplazar este A, B y C con la información esta. A ver, por ejemplo, acá estamos trabajando con precio A, con el precio del maíz A, B y C. Entonces ahora esto va a ser un precio con este A, este B y este C. Y esta función tiene que estar impactando acá también, impactando ahí también, ¿no es cierto? Ahí está. Está tomando A, B y C, el A menos B dividido A menos C, y o sea, el punto medio y los dos números aleatorios, y acá está la función. O sea, la función esta y esta ahora son exactamente la misma. Esta está impactando acá en el margen bruto y en el resultado, porque ahora este número es este. Y hacen lo mismo con todo lo otro. ¿Ok? El último datito que les estoy dando.